Cristiano Ronaldo es probablemente el jugador más polarizante del mundo del fútbol, ya que al parecer si no lo amas, lo odias. Y es que durante toda su carrera los medios de comunicación se han encargado de pintarlo como una persona arrogante y egoísta. Lo que no mencionan es que tanto compañeros de equipo como entrenadores han hablado maravillas de la entrega y profesionalismo que muestra en todos sus equipos, siendo el primero en llegar y el último en irse de los entrenamientos, practicando hasta el cansancio para perfeccionar su técnica, siendo respetuoso y responsable en todo momento. Gracias a su determinante actitud de victoria se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, triunfando de manera asombrosa en todos los clubes de los que fue parte y más impresionante aún, volviéndose la máxima figura de su país, tanto dentro como fuera de la cancha, llevando a una modesta selección de Portugal hasta la cima del continente europeo. Sin embargo, el camino tan glorioso que hasta la fecha 2024 sigue recorriendo ha estado plagado de obstáculos que en más de una ocasión pudieron haber sido mortales, por los que cualquier otra persona habría tirado la toalla. Entre ellos, un padre con problemas de alcoholismo, una difícil situación económica familiar e incluso una condición del corazón que pudo haberlo privado de las canchas desde su adolescencia. Solamente una mente extremadamente determinada como la de Cristiano Ronaldo pudo superar todas las adversidades que le puso la vida frente a él para convertirse en todo un ejemplo a seguir para el mundo entero. Esta historia comienza a finales de los 1960s cuando el padre de Cristiano, José Diniz Aveiro, es obligado a cumplir con el servicio militar, por lo que fue enviado a Angola a luchar en una guerra de independencia de una colonia portuguesa en el continente africano que eventualmente perdieron. El padre de Ronaldo regresó siendo una persona llena de enojo a una Portugal totalmente diferente en una devastadora situación económica, ya que habían gastado una enorme cantidad de recursos en dicha guerra, dificultando la posibilidad de encontrar un trabajo. Esto orilló a José a vagar las calles y encontró alivio en el alcohol, que rápidamente se convirtió en un problema de alcoholismo. Aunado a esto, junto a su esposa María Dolores dos Santos, tuvieron 3 hijos, lo cual naturalmente incrementó los gastos, haciendo aún más difícil su situación económica. Eventualmente, José encontró trabajo como jardinero municipal y encargado de equipamiento de la Andoriña, un club de fútbol de la localidad donde vivían, mientras que la madre de Ronaldo trabajaba como cocinera y empleada doméstica. No obstante, mantener a sus 3 hijos era algo que lograban a duras penas, sobreviviendo de quincena en quincena, por lo que al enterarse que estaba embarazada nuevamente, tomaron la increíblemente dura decisión de abortar al bebé, pero su doctor no se lo permitió. Desesperada, María Dolores comenzó a beber cuanta cerveza pudiera y se iba a correr hasta que su cuerpo no aguantara más, con la esperanza de forzar el aborto ella misma. Afortunadamente para su familia y el resto del mundo, María fracasó y el 5 de febrero de 1985 nació Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro en Madeira, Portugal. Su nombre Ronaldo es en honor al presidente estadounidense Ronald Reagan, ya que su padre era fanático del actor presidente. A raíz de esto, su madre estaba convencida de que Dios tenía un plan especial para su hijo, pero como bien lo tenían previsto, la situación económica de la familia Aveiro se hizo aún más pesada, viviendo en un pequeño departamento sin electricidad en donde los 4 hermanos compartían una misma habitación. Debido a esto, Ronaldo se la pasaba jugando fútbol en las calles de Santo Antonio, en donde destacaba de tal manera que sus padres lo llevaron a la Andoriña, el club donde trabajaba su padre, y es ahí que comienza su trayectoria futbolística con tan solo 8 años. Sus habilidades sorprendían a todo aquel que lo veía, incluido el Nacional, uno de los clubes de fútbol más grandes de Madeira, con quienes jugó durante los próximos 2 años. Fue tal su desempeño en ese equipo que Ronaldo llegó a jugar con niños 3 años mayores que él, incluso llegando a ser el capitán de su escuadra. Su talento rápidamente se esparció por toda la isla de Madeira, que hasta ese momento no había producido ningún jugador referente para la selección nacional de Portugal. Más adelante, en 1997, acudió a unas pruebas con el Sporting Club de Portugal, asombrando tanto a los dirigentes del club que lo contrataron en ese momento, concretando su fichaje por 1.500 euros, lo cual era una fantástica noticia para la familia Aveiro. De esta manera, Ronaldo, con tan solo 12 años, estaba dando pasos agigantados para cumplir su sueño de convertirse en un futbolista profesional para poder ayudar a su familia a salir de la pobreza. Sin embargo, esta no fue una decisión sencilla para el portugués, ya que significaba dejar atrás a su familia en la isla de Madeira para mudarse a Lisboa. Esta separación le afectó de manera considerable a Cristiano, pues era sumamente apegado a su familia, especialmente a su madre. Asimismo, el éxito económico no llegó de la noche a la mañana. El portugués recuerda cómo él y sus compañeros solían pedir que les regalaran hamburguesas en el McDonald's que se encontraba a un lado del estadio donde entrenaban, y una de las empleadas de ahí, Edna, se las obsequiaba. Cristiano siempre ha estado consciente de la difícil situación en la que creció, por lo que este desinteresado acto de amabilidad fue algo que jamás olvidó. Y décadas más tarde, el lusitano logró contactar a Edna y pudo agradecerle nuevamente en persona. Aparte de sentirse extremadamente solo en la capital del país, sus compañeros de clases se burlaban de él por su acento, ya que al venir de Madeira sonaba más rústico o campesino. Esto era algo a lo que se había acostumbrado hasta cierto punto, pero un día, durante clases, fue una de sus maestras quien se burló de él. Enojado, le reclamó a su maestra, quien procedió a burlarse
no solo de su acento, sino de la situación económica de su familia. Y esta fue la gota que derramó el vaso para Cristiano, quien tomó una silla del aula y se la aventó a su maestra. Esto inevitablemente causó su expulsión de la escuela, capitalizando esta como la peor etapa de su vida. Es así como con tan solo 14 años, Ronaldo decide dejar de estudiar y apostar todo su futuro y por consecuencia el de su familia entera en su carrera futbolística. Por si la presión fuera poca, tan solo un año después Cristiano recibe una terrible noticia que podría terminar con su sueño de una vez por todas. Lo diagnostican con taquicardia, un padecimiento del corazón que le impediría rendir su máximo potencial. Esa misma semana tuvieron que operarle el corazón. Siendo solo un adolescente viviendo lejos de su familia, la situación en la que se encontraba era una que a la gran mayoría de personas habría desalentado a seguir adelante. Pero el bicho no es una persona común y corriente. Y a unos días de su operación ya se encontraba de vuelta entrenando en las canchas, demostrando su increíble determinación de triunfar. Dejando atrás sus problemas médicos, Ronaldo continuó brillando con el Sporting, ascendiendo en las distintas categorías del club, incluso siendo convocado a la selección juvenil de Portugal. Al cumplir los 16 años ya era elegible para jugar en el primer equipo, una oportunidad que el técnico Laszlo Boloni no iba a desaprovechar. De esta manera, Cristiano se convirtió en el único jugador en la historia del club en jugar con la sub-16, sub-17, sub-18, equipo B y el primer equipo en una misma temporada. Una situación de ensueño para cualquier jugador, era solo un indicio de lo que estaba por venir. Con tan solo un año de jugar en la primera liga de Portugal, el Manchester United, uno de los clubes más grandes del fútbol a nivel mundial, llegó a un acuerdo con el Sporting para comprar la carta de Cristiano. Pero como aún era muy joven, este se quedaría jugando con el equipo portugués un tiempo más para que pudiera madurar como futbolista. Pero a pesar de que los papeles ya estaban firmados, de manera extraordinaria, Ronaldo tomó control de su destino y lo cambió para siempre en una increíble actuación el 6 de agosto del 2003. De cara a la Eurocopa 2004, la cual se llevó a cabo en Portugal, construyeron un nuevo estadio, el cual fue inaugurado con un partido amistoso entre el Sporting y el Manchester United. El partido terminó 3-1 a favor de los portugueses. De acuerdo con Lusitano, esa noche fue simplemente perfecta. Jugó de manera espectacular, siendo un completo dolor de cabeza para el equipo inglés, que no tenían manera de detenerlo y que al finalizar el encuentro fueron esos mismos jugadores quienes le insistieron a su técnico, Sir Alex Ferguson, que no se espere más para llevarse a Cristiano. Tan solo 6 días después del amistoso, Ronaldo, con 18 años, se convirtió en el primer jugador portugués en llegar al Manchester United, así como la contratación más costosa para un jugador joven, siendo un traspaso de 13 millones de libras. Por su propio mérito, Ronaldo estaba activamente materializando su sueño de ser el apoyo económico de su familia. Al llegar a Manchester, el portugués tenía planeado usar el número 28 como lo hacía en el Sporting. Sin embargo, Sir Alex Ferguson habló con él para persuadirlo de usar el 7, un número mítico dentro del club que había sido portado por increíbles leyendas como George Best, Eric Cantona y David Beckham. Por supuesto que esto representaba una inmensa presión para el jugador, ya que aún era desconocido a nivel mundial con demasiado que probar. Pero CR7 no se cohibió y aceptó el reto. Todo pintaba excelente en la carrera de Ronaldo, quien también recibió en esas fechas su primera convocatoria para representar a la selección nacional de Portugal. Para la Eurocopa 2004, Cristiano ya era un factor de cambio importante en el equipo portugués, el cual jugaba la competencia en calidad de local, causando que los reflectores del mundo estén sumamente pendientes de su desempeño, algo que Ronaldo aprovecharía para darse a conocer al mundo entero como la joven promesa que era. El partido inaugural contra Grecia marcó su primer gol en la competencia al entrar de cambio en el segundo tiempo. Sin embargo, Portugal perdió ese partido 2-1, pero los regates y velocidad de Ronaldo comenzaban a impactar a todos los espectadores. En el segundo partido contra Rusia, los portugueses tomaron la ventaja al minuto 7 con gol de Maniche y nuevamente pesó la presencia de Ronaldo, quien entró en el minuto 78 como un cambio revulsivo que tenía en jaque a los defensivos de Rusia con su estilo de juego tan llamativo, logrando un pase a gol para Rui Costa en la victoria de 2-0. El tercer partido de la fase de grupos fue contra España. Para este punto del torneo, Ronaldo ya se había ganado su lugar en el 11 titular y este respondió con creces, siendo toda una pesadilla para los defensas españoles, que parecía solo podían detenerlo a base de faltas. Y volvió a ganar el equipo lusitano 1-0 con gol de Nuno Gómez, concretando así su pase a la siguiente ronda del torneo. En cuartos de final se enfrentaron a Inglaterra en un partido bastante apretado en el que Ronaldo jugó por primera vez el partido completo. Los ingleses se fueron arriba rápidamente con un gol de Michael Owen al minuto 3 y fue hasta el minuto 83 que Postiga anota para empatar el partido y llevarlo a tiempo extra, en donde el cuadro de casa tomó ventaja al minuto 110 con gol de Rui Costa. Sin embargo, al minuto 115 Frank Lampard respondió para los ingleses empatando 2-2, alargando el juego hasta la tanda de penales, en donde los portugueses se impusieron 6-5 y de nuevo Cristiano se hizo presente marcando su respectivo penal. En semifinales se enfrentaron a Holanda en un partido en el que Cristiano se había tornado la esperanza que motivaba a los locales y este respondió de manera espectacular, dando su mejor actuación del torneo en ese juego. Marcó un gol de cabeza al minuto 26 y le dio el pase a gol a Maniche para el 2-0 al minuto 58. Minutos
Minutos más tarde, Holanda se acercaba en el marcador con un autogol de Jorge Andrade. Sin embargo, no les alcanzó para más y el partido terminó 2-1 a favor de los portugueses, quienes por primera vez en su historia llegaron a una final de la Eurocopa. En la gran final, los portugueses tuvieron la oportunidad de vengarse ante Grecia después de haber perdido el partido inaugural y convertirse en los reyes de Europa frente a su gente. Sin embargo, los lusitanos perdieron sorpresivamente 1-0 con gol de Charisteas al minuto 57. Este fue un resultado que tomó por sorpresa al mundo del fútbol y un durísimo golpe para los locales del torneo, especialmente para los jugadores, pero a un joven Ronaldo de 19 años se le vio completamente devastado, rompiendo en un llanto inconsolable en medio de la cancha, algo que para muchos fue motivo de burla. Sin embargo, esto solo le demostraba que lo único en su mente era su determinación para llegar a la victoria. Definitivamente fue un momento crítico la madurez y crecimiento de Cristiano, quien para este momento logró acaparar la atención del mundo que estaba ahora al pendiente del astro luso. En la conferencia de prensa después del partido, Cristiano les prometió a los portugueses que él les iba a compensar por esta decepción, y aunque tardó unos cuantos torneos más, el bicho eventualmente cumplió con su palabra. Durante los siguientes torneos con el Manchester solamente ganaron la Leagues Cup, pero el portugués continuó deslumbrando a los fanáticos del Manchester con sus increíbles habilidades, teniendo un estilo de juego muy entretenido de ver, pero para los rivales que lo tenían que enfrentar era un estilo muy molesto, ya que era tan habilidoso que parecía burlarse los defensas que lo marcaban, haciendo un espectáculo de ello. A su vez, esto ocasionaba que el portugués fuera un blanco de provocaciones en las que lastimosamente caía gracias a lo que parecía ser simplemente una falta de madurez. Pero la lamentable realidad es que el 6 de septiembre del 2005 falleció su padre a los 52 años debido a una insuficiencia hepática causada por décadas de alcoholismo. A pesar de que Ronaldo intentó de todo por ayudar a su padre, no había manera de hacerlo dejar de tomar. El mismo jugador confiesa que debido a que su padre estaba todo el tiempo bajo el efecto del alcohol, realmente no lo conocía, ya que ni siquiera podía entablar una conversación seria del corazón con él. Esto es algo con lo que el portugués ha cargado desde entonces y lo demuestra años después con la entrega y motivación que tiene en la crianza de sus propios hijos. El siguiente verano, Cristiano tuvo su primera aparición en una Copa Mundial en Alemania en 2006. Para entonces ya estaba más que consolidado como un referente del equipo titular. Arrasaron con la fase de grupos, ganándole 1-0 a Angola, 2-0 a Irán y 2-1 a México, y pasaron por primera vez en toda la historia de Portugal en esta competencia mundial a la siguiente ronda. En los octavos de final se enfrentaron a Holanda, equipo que aún estaba sumamente molesto por la derrota que sufrieron en semifinales de la Eurocopa pasada. Este enojo se tradujo en un partido extremadamente violento que tuvo 12 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, ambos récords en esta competencia mundialista. Sin embargo, los lusitanos superaron 1-0 a los holandeses con gol de Maniche y pasaron a la siguiente ronda, extendiendo así su participación histórica en este torneo. A pesar de no haber acumulado tantas tarjetas como en el partido anterior, los cuartos de final contra Inglaterra fueron muchísimo más problemáticos para Cristiano de lo que jamás se había podido imaginar. El partido terminó empatado a ceros en tiempo regular y tiempo extra, y al llegar a la tanda de penales, los lusitanos se impusieron 3-1. Pero el problema llegó en el minuto 61, cuando Wayne Rooney, su compañero en el Manchester, le da un pisotón a Ricardo Carvalho, por el cual todos los jugadores de Portugal le exigen una amonestación al árbitro, incluido Ronaldo. Esto le ocasionó una molestia a Rooney, empujándolo y ganándose la expulsión del partido. Más adelante se ve cómo Cristiano guiña el ojo hacia la banca de Portugal, acto que le terminaría costando muy caro, pues dio comienzo a la era anti-Ronaldo. En semifinales se enfrentaron a Francia y a pesar de haberse visto superiores durante el partido, ocasionando el doble de oportunidades de gol, Francia se llevó la ventaja de 1-0 con un penal al minuto 33 que el legendario Zinedine Zidane no iba a fallar. De esta manera terminó la primera participación de Ronaldo en una Copa Mundial. En su regreso a la liga inglesa, el portugués se había convertido en el enemigo público número 1. En donde sea que jugara, era buchado sin cansancio. Esto le hizo pensar que quizás lo mejor sería irse a otro club. Sumado a esto, en 2007 su madre fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a quimioterapia. Esa fue una situación sumamente difícil para el portugués, cuya motivación principal siempre fue precisamente su madre. Sir Alex Ferguson, quien era en este punto una figura paternal en su vida, le ayudó a sobrellevar la situación y encaminar su talento a tener una excelente temporada, lo que conllevó a una serie de increíbles temporadas seguidas que logró con el club inglés. A pesar de que la situación comenzó con su compañero Rooney, ambos dejaron los problemas atrás y lograron el campeonato de la liga inglesa 3 años consecutivos, así como una liga de campeones en la temporada 2007-2008, año en el cual el portugués logró obtener su primer Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Durante estos años, el bicho cambió físicamente. Pasó de ser un jugador flaco y habilidoso a un jugador fuerte, con suma potencia, y aunque esto le beneficiaba en su juego, los detractores de Ronaldo no dejaban de criticarlo, diciendo que era un jugador vanidoso al que solo le importaban las apariencias. Para la Eurocopa de Alemania 2008, el legendario jugador portugués Luis Figo ya se había retirado de las canchas, dejando a Cristiano como la figura del equipo, finalmente portando su característico dorsal número 7 e incluso llegando a portar el gafete de capitán cuando Nuno Gómez salía del campo. En el primer partido se impusieron ante Turquía con un marcador de 2-0 con goles de Pepe y Raúl Meireles. En el segundo partido enfrentaron a
República Checa y se impusieron nuevamente con un 3-1 con goles de Neco, Ronaldo y Quaresma, mientras que Sionko anotó por parte de los checos. Lamentablemente, el tercer partido lo perdieron contra Suiza 2-0. A pesar de haber clasificado a la siguiente ronda, se enfrentaron al equipo local que pintaba como uno de los favoritos a ganar el torneo. Los alemanes abrieron el marcador con gol de Schweinsteiger al minuto 21 y rápidamente ampliaron la ventaja al minuto 26 con gol de Klose. Los portugueses lograron acortar el marcador al minuto 40 con gol de Nuno Gómez, dándoles un aire de esperanza. Sin embargo, los alemanes volvieron a anotar de la mano de Ballack al minuto 61. Los lusitanos daban lo mejor de sí para mantenerse vivos en el partido y al minuto 87 Postiga metió el segundo para los portugueses, pero ya no les alcanzó para más y termina de esta manera su participación en la Eurocopa 2008 con un devastador 3-2. En este punto su talento no solo era indiscutible, sino también sumamente querido por muchos clubes, entre ellos el Real Madrid. Sir Alex Ferguson logró convencer a Ronaldo de quedarse un año más en el Manchester, pero para la próxima temporada el portugués iba a concretar su fichaje al club español con un traspaso récord de 94 millones de euros, iniciando un sinfín de galardones para Cristiano con el Real Madrid. En el Mundial del 2010, Portugal tuvo 2 empates a 0 contra Costa de Marfil y Brasil, así como un 7-0 contra Corea del Norte en la fase de grupos. Con eso lograron clasificar a la siguiente fase del torneo, en donde se enfrentaron a España en octavos de final, pero lamentablemente volvieron a probar la derrota cuando al minuto 63 David Villa anotó el solitario gol del encuentro. Evidentemente Ronaldo sentía una frustración de no poder ganar un torneo importante con la selección de Portugal, pero de igual manera el capitán lusitano no se daría por vencido. A pesar de la triste derrota, este sería un mundial que Ronaldo recordaría con alegría, ya que su primogénito, Cristiano Ronaldo Jr., nació el 17 de junio, tan solo una semana después de haber iniciado el torneo. Por si fuera poca la presión, un par de años más tarde, en la Eurocopa de Polonia-Ucrania 2012, a Portugal le tocó el temido grupo de la muerte, compitiendo contra Alemania, Holanda y Dinamarca. En el primer partido contra los alemanes, perdieron por 1-0 con gol de Mario Gómez al minuto 72. Un resultado hasta cierto punto esperado, pero que de igual manera deja un mal sabor de boca. Afortunadamente, en el segundo partido contra Dinamarca, los lusitanos se impusieron 3-2 con goles de Pepe, Postiga y Varela. En el tercer partido contra Holanda, de la mano de Ronaldo, lograron la victoria 2-1 con ambas anotaciones del bicho, concretando así su pase a la siguiente ronda. En cuartos de final se enfrentaron a República Checa en un partido que estaba muy cerrado, pero en la recta final del encuentro, Cristiano se avienta un gol de cabeza con el que le da la victoria a los portugueses 1-0. En semifinales se enfrentaron nuevamente a la selección de España, que venía de ser campeona del mundo. Fue un partido sumamente emocionante con muchas llegadas por ambos lados. Sin embargo, ninguno logró el tan anhelado gol, extendiendo así el partido hasta la tanda de penales, en donde los españoles se impusieron 4-2. Esta derrota fue particularmente difícil para Cristiano, quien a pesar de haber encajado perfectamente en el Madrid, habiendo ganado la Liga, la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Liga de Campeones e incluso logrando conseguir su segundo Balón de Oro, simplemente no podía ganar nada con su selección y lo peor aún estaba por venir. La siguiente competencia internacional fue el Mundial de Brasil 2014, un torneo para el olvido en la historia del portugués. Tan solo unas semanas previas al Mundial, Cristiano se lesionó gravemente la rodilla izquierda, en la cual le diagnosticaron tendinosis, es decir, que su tendón está degenerado y lamentablemente no solo no hay cura, sino que empeora conforme pasa el tiempo, lo cual le afectaría gravemente en el futuro. La selección de Portugal, siendo un equipo que depende de su capitán, no logró clasificar a la siguiente ronda del Mundial, sumando así más fracasos internacionales para Ronaldo. Otros jugadores habrían tirado la toalla en este punto, pero como ya sabemos, Cristiano es diferente al resto. Su increíble tenacidad y perfeccionismo se dejaron ver en los próximos torneos en los que superó sus ya excelentes temporadas con el Real Madrid. Nuevamente ganó el Balón de Oro en 2014 y más adelante la Liga de Campeones, de manera que el portugués llegó más motivado que nunca a la Eurocopa de Francia 2016. A pesar de contar con una de las selecciones menos impresionantes en la historia de Portugal, su liderazgo, tenacidad y esfuerzos finalmente darían frutos, pero no sin antes sufrir un poco más. En el primer partido se enfrentaron a Islandia. Los portugueses abrieron el marcador con un gol de Nani al minuto 31, pero los islandeses no se quedaron de brazos cruzados y empataron el marcador al minuto 50. En el segundo juego, los lusitanos batallaron más de lo debido ante la selección de Austria, con todo y que generaron muchas más situaciones de gol. En el minuto 79, Ronaldo recibe una tacleada dentro del área que el árbitro marca penal. La oportunidad para llevarse la ventaja estaba sobre la mesa para el capitán, pero lamentablemente este reventó el esférico contra el poste y el partido quedó empatado a ceros. En su tercer encuentro se vieron las caras ante Hungría en un partido que estuvo lleno de emociones y de gol. En el minuto 19 Hungría tomó la ventaja, pero antes de finalizar el primer tiempo, Nani empató para los portugueses al minuto 42 con un pase de Cristiano. Recién empezando el segundo tiempo, Hungría vuelve a tomar la ventaja al minuto 47 y es en este momento que el capitán se hizo presente con una genialidad de taquito al minuto 50, empatando el marcador. Pero tan solo 5 minutos después, Hungría vuelve a anotar con un potente
potente disparo que volvieron a desviar los portugueses, impidiendo que el portero lo pudiera detener. Con el marcador en contra, una vez más, el sueño lusitano se había derrumbado. Es entonces que Quaresma, quien venía recién ingresado, en el minuto 62, le da un pase a Ronaldo, quien se eleva al filo del área chica y de un cabezazo anota el gol que les da el empate 3-3, con el que finaliza el partido. A pesar de no haber ganado ninguno de sus partidos, Portugal logró clasificar a la siguiente ronda. En los octavos de final se enfrentaron a Croacia, una selección que había hecho una muy buena actuación en la fase de grupos, venciendo al actual campeón España. Fue un partido muy cerrado, con muy buenas llegadas por ambos lados, pero que terminó empatado a ceros y tuvieron que irse a tiempo extra. El juego se mantuvo apretado, hasta que al minuto 117, tras un potente disparo de Ronaldo que a duras penas pudo detener el portero de Croacia, Quaresma, muy atento, logra empujar el esférico, dándole la victoria al cuadro lusitano y avanzando a la siguiente ronda. En los cuartos de final se vieron las caras contra Polonia, que había tenido un papel discreto en el torneo, similar a Portugal. El primer gol del encuentro llega al minuto 2 del botín de Lewandowski y cayó como balde de agua fría a los lusos. Pero su capitán Cristiano no se desmotivaría y los alentaría a seguir adelante. En el minuto 33, un disparo perfectamente colocado por parte de Renato Sánchez sirvió para empatar el juego. A partir de ahí, el partido se volvió sumamente dinámico, con ambos equipos generando demasiadas jugadas de peligro, pero ninguno pudo concretar alguna, postergando el juego hasta la tanda de penales. Tanto Cristiano como Lewandowski, capitanes y figuras de sus selecciones, tomaron la batuta y acertaron cada uno el primer penal. Una vez más, el liderazgo de Ronaldo se vio a relucir cuando se vio alentando a Moutinho a que tirara uno de los penales, y lo acertó. El portero Rui Patricio se agrandó en el cuarto tiro, deteniendo el disparo del polaco, dándole así la victoria a los portugueses, quienes nuevamente llegaron a una semifinal en la Eurocopa. En semifinales se enfrentaron a la sorpresa del torneo, la selección de Gales, liderada por Gareth Bale, compañero de Cristiano en el Real Madrid. Pareciera que esto motivó aún más al capitán portugués, quien al minuto 50 logró elevarse sobre la defensa galesa para meter un cabezazo tras un tiro de esquina. Pero el bicho aún quería más, y solo 3 minutos después su tiro a gol fue desviado por Nani, quien marcó así el segundo gol de los lusos, concretando su pase a la final del torneo por segunda vez en la historia de la selección portuguesa. Disputaron la final contra la selección francesa, que no solo eran locales, sino amplios favoritos, pero eso no era algo que iba a cohibir a Ronaldo, quien estaba decidido a salir victorioso. Sin embargo, al minuto 25, una fuertísima entrada de Payet sobre Cristiano, justo en la rodilla izquierda, que ya se encontraba en mal estado, provocó la forzosa salida del capitán, quien no pudo contener su llanto generado por la impotencia de no poder estar con su equipo en la cancha. Pero incluso en ese momento, el mundo vio cómo el bicho no solo no se desmotivó, sino que estuvo constantemente alentando a sus compañeros, gritando instrucciones desde el banquillo como si fuera el mismo director técnico. Y es que en lo que restó del partido, ese fue su rol básicamente. El partido quedó empatado a 0 goles durante el tiempo regular, alargándolo al tiempo extra, en donde al minuto 109, tras un fuerte disparo de Eder de afuera del área grande, cayó el gol en favor de los portugueses, quienes mantuvieron la ventaja en los pocos minutos que restaba el partido, dándole finalmente la tan anhelada victoria a la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo por fin pudo cumplir con la promesa que le hizo a su país entero de compensarles la decepción de la Euro del 2004, cuando tenía solamente 18 años, pero que a sus 32 años seguía teniendo muy presente. Los detractores de Ronaldo dirán que su equipo ganó gracias a que él no estaba en la cancha y que sus gritos desde el banquillo solo eran plegarias de desesperación y que solo le importaba la victoria si era de su mano, pero todos los jugadores portugueses opinan lo contrario. El mismo Eder cuenta que cuando estaba por entrar de cambio fue su capitán quien le dijo que iba a meter el gol de la victoria. Lo estuvo alentando y gracias a eso lo logró. Asimismo, al finalizar el partido reunió a todos en el vestidor para darles un discurso, dejándoles en claro que este era el día más feliz de su vida, y agradeció a todos sus compañeros y staff por haberlo hecho posible, demostrando su humildad como persona. Siendo el campeón de Europa, Ronaldo estaba convertido en una bestia imparable de goles que se tradujeron en su segundo título de la Liga Española, 3 títulos de la Liga de Campeones seguidos, y por si fuera poco, obtuvo el galardón al Balón de Oro 2 años consecutivos en el 2016 y 2017. Sus logros no solo fueron futbolísticos, ya que el 8 de junio del 2017 nacieron sus gemelos vía subrogación, Eva María y Mateo Ronaldo. Meses después, su pareja, Georgina Rodríguez, dio a luz a su hija Alana Martina. Así fue como Cristiano llegaba de cara al Mundial de Rusia 2018, dominando Europa y expandiendo su núcleo familiar. El primer encuentro fue contra España, que fuera de los fanáticos del Real Madrid, no eran exactamente fanáticos del lusitano, ya que Ronaldo los estaba destruyendo por completo en la Liga Española. El partido estuvo repleto de goles, resultando en un empate de 3-3 con un impresionante hat-trick
de Cristiano, anotando de penal, de un disparo al borde del área y un tiro libre. Una de las mejores actuaciones a nivel individual en la historia de los mundiales. Enfrentaron a Marruecos en el segundo partido, en el que tomaron ventaja rápidamente al minuto 4 con un golazo de cabeza del bicho, quien hilaba 4 goles en tan solo 2 juegos. El partido finalizó 1-0 a favor de Portugal. El tercer partido fue contra Irán. Al minuto 45, un verdadero golazo de 3 dedos por parte de Quaresma enalteció a la selección de Portugal, que se pintaba como serio contendiente del torneo. Pero casi al cierre del partido, en el minuto 93, se marca un penal a favor de Irán y el cobrador lo anota, empatando así el partido. En octavos de final se toparon con la selección de Uruguay, a quien tristemente no pudieron superar, perdiendo 2-1. Un final doloroso para las aspiraciones mundialistas de Cristiano Ronaldo y de toda Portugal. Ese año también significó su término en el Real Madrid después de 9 gloriosos años en los que ganó básicamente todo lo que tenía que haber ganado. Su siguiente reto fue conquistar Italia con la Juventus, algo que logró en tan solo 3 años. En el 2019 nuevamente se coronó campeón de una competencia internacional con la selección portuguesa al ganar la Liga de Naciones de la UEFA, un torneo en el que Portugal dominó por completo, en el que incluso Ronaldo terminó como máximo goleador de la competencia. A pesar del gran triunfo, ese mismo año el cáncer de su madre volvió y por supuesto tenía la mejor atención médica que podría tener. Meses después inicia la Eurocopa 2020 y los actuales campeones estaban listos para defender su corona. En su primer partido contra Hungría batallaron durante todo el partido, pero al minuto 84 Guerreiro abrió punta el marcador, seguido por un doblete de Cristiano al minuto 87 y 92, imponiéndose 3-0. En su segundo partido se toparon contra la selección alemana y si bien Ronaldo nuevamente anotó gol, terminaron sufriendo una contundente derrota de 4-2. En el tercer juego contra Francia, Cristiano enfrentó a uno de sus ex compañeros del Madrid, Karim Benzema, cuestión que motivó a ambos delanteros, ya que el partido quedó empatado 2-2, con ambos metiendo los 2 goles para sus respectivas selecciones. En octavos de final se enfrentaron a Bélgica en un partido muy cerrado, pero al minuto 42 la selección belga se fue adelante con un golazo de Hazard imposible de parar para Rui Patricio. Por más que Cristiano y los portugueses intentaron igualar el marcador, no lo lograron y quedaron eliminados de la competencia europea. Al siguiente año Ronaldo dejó a la Juventus para tener su regreso al Manchester United. En noviembre del 2021 anunció junto con su pareja que estaban esperando gemelos. Sin embargo, en abril del 2022 compartieron la trágica noticia que uno de los gemelos, Ángel, tristemente no sobrevivió. Esta noticia destrozó a Cristiano, quien relata que ha sido el peor momento de su vida, pero al mismo tiempo estaba feliz ya que su hija Bella estaba con ellos, por lo que no podía mantenerse deprimido. A pesar de estar atravesando por este momento tan difícil, Ronaldo estaba teniendo problemas con su regreso no tan triunfal al Manchester, ya que dice sentirse traicionado por ellos. Un suceso que relata es que en el verano del 2022 llegó tarde a la concentración de pretemporada y fue duramente criticado tanto por personal del Manchester como por la prensa, insinuando que el jugador estaba siendo un jugador problemático, poco profesional y que se sentía una especie de diva que podía faltar a los entrenamientos de pretemporada. Pero la realidad es que durante sus vacaciones, Bella, su recién nacida, se enfermó de bronquitis y tuvo que estar internada una semana en el hospital. Dada la reciente pérdida de su hijo Ángel, el portugués naturalmente se quedó al lado de su hija. Habló de esta delicada situación con un directivo y el presidente del club y no le creyeron del todo, lo cual obviamente molestó al jugador, no solamente porque desconfiaron en su palabra como persona y como profesional, dado que él siempre se ha mostrado sumamente responsable en su trabajo y entrega por el club, sino porque pensaran que enfermaría a su familia por un supuesto desplante de fútbol. Con todo esto sucediendo en su vida, Ronaldo se alistaba para el que posiblemente sea su último mundial, el de Qatar 2022, a sus 37 años. Su primer partido fue contra Ghana en un juego que se mantuvo en ceros durante el primer tiempo, pero se desató de goles en el segundo. Terminó en un 3-2 a favor de Portugal, con Cristiano abriendo punta con el primer gol de penal. El segundo partido fue ante Uruguay, quien lo sacó del mundial pasado. Sin embargo, en esta instancia se impusieron los lusitanos 2-0 con un doblete de Bruno Fernández. Se enfrentaron a Corea del Sur en el tercer juego, en el que perdieron 2-1. Pero a pesar de haber sido derrotados, los portugueses clasificaron a la siguiente ronda. En octavos de final se enfrentaron a Suiza en un partido en el que los portugueses dominaron por completo, imponiéndose 6-1 y logrando su pase a los cuartos de final. En este partido, el técnico de los portugueses, Fernando Santos, con quien habían logrado levantar la Eurocopa en 2016, tomó la decisión de no meter a Cristiano de titular, entrando solamente de cambio al minuto 73, una vez que el partido iba 5-1. En cuartos de final compitieron contra Marruecos y nuevamente Ronaldo no fue parte del cuadro titular. Al minuto 42, Marruecos abre el marcador con un gol de cabeza. Cristiano entró de cambio al minuto 51, pero por más que lo intentaron, no lograron igualar el marcador. Una triste despedida para el único torneo que el astro portugués no pudo agregar a sus palmares. Después del Mundial, Ronaldo dejó el Manchester y uno pensaría que con su edad ya estaría pensando en el retiro.
pero la competitividad de Cristiano está en otro nivel. Así que optó por emigrar a la Liga de Arabia Saudita para jugar en el Al-Nassr en un contrato hasta el 2025 por 200 millones de euros al año, el sueldo más alto en la historia para un jugador de fútbol. Estamos hablando de una leyenda viviente del fútbol, considerado por muchos como el mejor jugador de su generación. Puede que no sea del agrado de todo el mundo, pero lo que es innegable es el legado que ha dejado en la historia del fútbol. Es uno de los pocos jugadores en haber conquistado las 3 ligas más importantes en el fútbol europeo, la inglesa, la española y la italiana, y es el único jugador en lograr ser el campeón de goleo en 4 ligas distintas, sumando la Liga Árabe, así como el único en anotar más de 50 goles al año durante 7 años consecutivos, y ha sido galardonado 5 veces con el premio del Balón de Oro. A nivel grupal cuenta con 34 campeonatos. Tiene el récord de más mundiales anotando gol con 5, así como más apariciones internacionales y más goles internacionales. En la Liga de Campeones de Europa tiene el récord de más goles con 140. Es el mayor anotador en la historia del Real Madrid con 450 goles y el mayor anotador en la historia del fútbol con 895 goles y contando. Como les dije, una leyenda viviente. Aún con todos los logros que tiene en su vida, Ronaldo sigue estando en óptimas condiciones. Por supuesto que no es el mismo gambetero de hace 20 años, pero su condición es mucho mejor que una gran cantidad de jugadores bastante más jóvenes que él. Y sin embargo, el bicho sigue queriendo sumar cada vez más, ya que simplemente no sabe rendirse y su cuerpo aún le da para seguir luchando. Es esta sorprendente determinación lo que lo llevó a jugar en la Eurocopa de Alemania 2024 a sus 39 años. A pesar de haber jugado los últimos partidos del Mundial pasado como cambio, en esta competencia el capitán fue titular indiscutible. En el primer partido contra República Checa ganaron 2-1. En su segundo partido jugaron contra Turquía. En esta ocasión los portugueses se impusieron 3-0 con Cristiano Ronaldo demostrando su humildad, básicamente cediéndole un gol a Bruno Fernández. En su tercer juego se enfrentaron a Georgia y a pesar de haber perdido 2-0 lograron clasificar a la siguiente ronda. En octavos de final se vieron contra Eslovenia en un partido que empataron a ceros en tiempo regular. En el tiempo extra, tras un penal marcado en contra de Eslovenia, Cristiano Ronaldo tuvo en sus manos el gol que les daría la victoria parcial contra Oblak, un viejo conocido de Cristiano en sus días del Real Madrid, siendo el portero actual del Atlético de Madrid. En esta ocasión el portero logró detener el tiro del portugués, quien una vez más no se pudo contener las lágrimas por el coraje y la tristeza en lo que podía representar su falla. Su manera de expresarse tan sentimentalmente es motivo de burla para sus detractores, ya que a una persona que ha ganado tanto como él realmente no tendría por qué importarle tanto fallar un penal. Pero eso solo demuestra la pasión que siempre ha tenido en su interior, esa pasión que lo mueve y lo impulsa a seguir adelante y a darle la misma importancia a sus compañeros y a su equipo nacional como si hubiera sido su primera Eurocopa hace 20 años. Y en ese momento todos los jugadores de la selección de Portugal fueron a consolarlo. La mayoría de sus compañeros son 10 años menor que él. Crecieron viendo cómo un joven salido de la isla de Madeira estaba representando a Portugal, triunfando en las mejores ligas del mundo, inspirándolos a ser como él. Y es por eso por lo que cuando el partido llegó a la tanda de penales, Ronaldo no se achicó. Cumplió con su responsabilidad de guiar al equipo a la victoria y tiró el primer penal. De nuevo se vio contra Oblak, pero esta vez el bicho logró vencerlo con un potente tiro bien colocado. Un gol el cual, en vez de festejar, Cristiano se disculpó con su afición por haberlos obligado a llegar a estas instancias, demostrando su humildad y respeto por su país. Bruno Fernández y Bernardo Silva anotaron los otros 2 penales, pero quien se llevó la noche fue el portero lusitano Diogo Costa, que se lució deteniendo los 3 penales de parte de Eslovenia, llevando a su equipo a la siguiente ronda y manteniendo viva la esperanza de triunfar en la Eurocopa. En los cuartos de final se enfrentaron con la selección de Francia y desafortunadamente Portugal no dio más. Con estas duras imágenes vemos a Cristiano Ronaldo despedirse de la camiseta de la selección del país al que tanto le dio, al que tanto hizo soñar y al que tantas alegrías le dio. Pero ahora nuevas leyendas tendrán que surgir. Independientemente de la derrota, Cristiano ha marcado un antes y un después en el fútbol. Y también más allá de las canchas, lo que ha hecho por su país es aún más impresionante que todos sus logros futbolísticos. Siendo un embajador de Portugal, ha contribuido con una gran cantidad de proyectos filantrópicos, promociona la cultura, el deporte y el turismo para su país. A nivel mundial ha donado a distintas causas como alivios de desastres naturales, programas de salud, así como apoyo en la lucha contra el cáncer. Cristiano ha inspirado a millones de jóvenes alrededor del mundo no solo a perseguir una carrera futbolística, sino a luchar por sus sueños sin rendirse, teniendo una mentalidad inquebrantable y superando cualquier adversidad que la vida les arroje. La verdad es que como persona es igual que como jugador, excepcional. Pero muchos medios y muchas personas en redes sociales se han empeñado en hacer ver lo contrario. Eso es algo a lo que uno se enfrenta en el fútbol en general, pues los medios hablan de los jugadores como si fueran avatares del FIFA y no humanos con sentimientos, sin contemplar las dificultades por las que podrían estar pasando en sus vidas privadas al momento de criticarlos, cosa que hacen por igual teniendo